Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Israel Winnicki en su espacio Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Israel? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, pues hoy vamos a hablar de dos efemérides que se cumplen en estos días, ¿no? Exacto. Una el 29 de noviembre se cumplió y otra se cumple el 1 de diciembre. Y una está relacionada con la otra. Así que vamos a comenzar por la del 29 de noviembre. Muy bien. Se cumplieron el 29 de noviembre 73 años de un hecho histórico, pues en esa fecha, en el año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. Recordemos que era la solución para el 20% del territorio original del mandato, pues en el 80% restante los británicos habían creado el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe palestino, con un área que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra en el territorio del mandato que estalló al día siguiente de la votación del plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948 y los sucesivos enfrentamientos entre árabes y judíos que se mantienen hasta la actualidad. Las Naciones Unidas habían nombrado un comité especial para tratar el problema de Palestina, porque allá había una especie de guerra civil entre judíos y árabes. Esta comisión estaba compuesta por representantes de 11 países. Ninguno de ellos era representante de las potencias. Después de varios meses de investigar, de realizar encuestas, reportajes, entrevistas, la comisión emitió un informe oficial el 31 de agosto de 1947. La mayoría de los países de la comisión, que eran Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendó la creación de dos estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional. Australia se abstuvo y el resto de los países de la comisión, India, Irán y Yugoslavia, apoyó la creación de un único estado que incluyera a ambos pueblos. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU adoptó la decisión de la mayoría de los países de la Comisión y sometió a votación la partición en dos estados. El presidente de la Asamblea en ese momento era Osvaldo Aranha, el brasilero. El resultado final fue de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, a la vez que se hicieron ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos. Los 33 países que votaron a favor fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Notemos que varios países del Commonwealth votaron a favor de la partición. Los países que votaron en contra fueron Afganistán, Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Y se abstuvieron Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia no estuvo presente. En ese momento había 57 estados.
en las Naciones Unidas. Actualmente son 194. La mayoría lo constituían los 20 estados iberoamericanos, seguido de los países árabes e islámicos, que eran 10, los de Europa Occidental 8 y los comunistas 6. La mayoría de los 20 países latinoamericanos, 13 de ellos, votó a favor de la partición. 6 países se abstuvieron y solo uno, Cuba, bajo la presidencia de Ramón Grau San Martín, votó en contra. Los países árabes o islámicos votaron unánimemente en contra. 5 estados comunistas votaron a favor de la partición, con la abstención de Yugoslavia, que fue la gran sorpresa, porque no nos olvidemos que en la Unión Soviética el sionismo estaba prohibido, estaba fuera de la ley, y de pronto Stalin lleva a cabo una jugada, legaliza el sionismo y aprueba el plan de partición. 2 semanas después de aprobarse la resolución en la ONU, en una reunión pública celebrada el 17 de diciembre, la Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazaba frontalmente la de la ONU y en la que advertía que para evitar la ejecución del plan de partición emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada. La amenaza árabe, que finalmente cumplió, no tuvo ninguna respuesta por parte de las Naciones Unidas. Aún unas semanas antes de la votación del plan de partición, en una entrevista publicada en el periódico egipcio Akhbar al-Yom del 11 de octubre de 1947, el secretario general de la Liga Árabe, Hassan Pasha, lanzó esta advertencia: personalmente espero que los judíos no nos obliguen a la guerra, porque sería una guerra de exterminio y de terrible matanza, comparada a los estragos de los mongoles y a las cruzadas. El futuro jefe de la OLP, Ahmed Suheili, afirmó que la invasión tiene como objetivo la eliminación del Estado hebreo, y la Universidad Islámica del Cairo proclamó la guerra santa contra el sionismo. Y en la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras y comenzaron la invasión del Estado de Israel, que el día anterior, 14 de mayo de 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, David Ben-Gurión había declarado la independencia. Y así comenzó la primera guerra árabe-israelí. Ahora bien, acá nombramos a una figura, Ben-Gurión. El 1 de diciembre de 1973 falleció en Sde-Boker, un kibutz en el Negev, David Ben-Gurión. Y aún ahora, a 47 años de su muerte, su figura sigue despertando pasiones y discusiones, desde la izquierda israelí, que lo considera con justa razón el fundador del Estado de Israel, hasta la derecha, que no le perdona sus actitudes cuasi dictatoriales. Sea como sea, no se puede imaginar la historia moderna de Israel sin su figura. Hagamos un pequeño resumen biográfico. David Ben-Gurión nació en Plonsk, en esa época la Polonia rusa, el 16 de octubre de 1886. Recibió al nacer el nombre de David Grun. Fue líder sionista, sindicalista, periodista, político y estadista. Fue primer ministro de Israel entre 1948 y 1954. Y nuevamente entre 1955 y 1963. Fue uno de los principales mentores del Estado judío y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. De niño había asistido a un Heder, que es la escuela tradicional religiosa de primeras letras. Posteriormente, cuando murió su madre, cuando él tenía 11 años, estudió en una escuela fundada por su propio padre, quien le inculcó sus convicciones sionistas y socialistas, y aparte lo llevó a estudiar hebreo.
Debido al antisemitismo que campeaba en Europa Oriental a principios del siglo XX, uno de cuyos puntos más graves fue el pogrom de Kishinev de 1903, contribuyeron también a forjar su camino. Muy joven fundó junto a un grupo de amigos de su Plonsk natal un movimiento juvenil judío, Ezra, que preparaba a los jóvenes sionistas dispuestos a emigrar a Palestina, a la Palestina del Imperio Otomano, en el aprendizaje de las labores agrícolas y del hebreo. En 1906, Asealía trabajó en agricultura, en las plantaciones de cítricos de Petah Tikva y en los viñedos de Zichron Yaakov, para pasar luego a Galilea, estableciéndose sucesivamente en numerosos asentamientos. Al mismo tiempo desarrolló su actividad pública. En 1906 se une al partido Poalei Zion de Palestina, que con el tiempo se transformaría en el Partido Laborista Israelí, y cuya plataforma él incorporó el llamado a la independencia política del pueblo judío en esta tierra. Fue uno de los promotores y fundadores de la organización Hashomer, eran los guardianes de las que también formaba parte Trumpeldor. En 1912 decidió estudiar Derecho. Cuando estalló la Primera Guerra, debió exiliarse en los Estados Unidos, en 1915. Cuando volvió a Palestina, que estaba bajo control británico después de la derrota del Imperio Otomano, junto con la entrada triunfal de la fuerza del general Allenby a fines de 1918, se dedicó a la creación paulatina de las instituciones que permitirían en su día la concreción del sueño sionista de Ben-Gurión, la creación de un Estado judío independiente y soberano en la tierra de Israel. Así, estuvo entre los fundadores en 1920 de la Histadrut, la Confederación Sindical de Trabajadores Hebreos de Israel, como secretario general, desde 1921 hasta 1935. Bajo el mando de Ben-Gurión, la Histadrut se convirtió en una poderosa corporación económica, dueña de fábricas, cooperativas agrícolas y de producción, servicios de salud y hasta su propio banco, el Banco Apoalim, Banco de los Trabajadores. En 1935 fue elegido presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía, que era el órgano de gobierno del Estado en camino, del futuro Estado judío. Y era realmente un Estado paralelo, cargo que ocupó hasta la creación misma del Estado de Israel. Cuando se publicó el Libro Blanco, por el cual Gran Bretaña establecía restricciones a la libre inmigración judía palestina y grandes trabas a la adquisición de nuevas tierras a manos de judíos, Ben-Gurión abandonó su consabida política de cautela y gradualismo para adoptar una firme línea activista frente al mandato inglés. Durante la Segunda Guerra Mundial, su estrategia frente al conflicto creado entre la firme oposición hebrea a las restricciones británicas y el hecho de que Gran Bretaña combatía contra la Alemania nazi fue resumida sucintamente en su afirmación de que los sionistas combatirían contra los nazis como si no existiera el Libro Blanco y combatirían el Libro Blanco como si no hubiera guerra. Después de la Segunda Guerra, desafió a la autoridad británica organizando la campaña masiva de inmigración ilegal y buscó expandir las fronteras de facto del futuro Estado, creando rápidamente nuevos asentamientos judíos en muchas partes de Palestina, los llamados Jomao y Migdal, muralla y torre. Primero construían la valla defensiva, una torre de vigilancia y dentro de ello el kibutz. Asimismo organizó la autodefensa judía y presionó a los países occidentales amigos a vender armamento a los judíos como artillería y aviones.
El 14 de mayo de 1948 leyó Ben-Gurión en Tel Aviv la Declaración de Independencia del Estado de Israel. A pesar de la presión de Estados Unidos y la oposición de algunos miembros de su propio partido, inmediatamente al cabo de la cual el país fue atacado por 7 estados árabes. El 27 de enero de 1949, aún sin haber concluido la guerra, tuvieron lugar las primeras elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, de las cuales Ben-Gurión surgió electo como primer ministro, al mando del Partido Laborista, que se alzó con 46 escaños de los 120 en juego, ocupando asimismo el cargo de ministro de Defensa. Bueno, sabemos la obra de gobierno de Ben-Gurión. Se dedicó a construir y estabilizar y consolidar un país en conflicto, semidespoblado, desprovisto de materias primas u otras riquezas, y extremadamente heterogénico en su composición demográfica. Abrió las puertas a la inmigración judía, instalaba a los inmigrantes primero en campamentos y después lo fue llevando a viviendas. Así, toda esa actuación de Ben-Gurión es muy conocida, figura en todos los libros, y todas las, digamos, cualquier persona interiorizada en la historia del Israel moderno conoce esa actuación. Como dije al principio, la figura de Ben-Gurión despierta pasiones extremas, desde la veneración hasta el rechazo. Es indudable que muchas instituciones como la Histadrut y todos los organismos preestatales que perfilaron el gobierno del futuro Estado, las instituciones educativas, hospitales, etc., se deben a su accionar, como así también el desarrollo de la agricultura, que en los primeros tiempos del Estado fue la base de su economía. Absorber cientos de miles de inmigrantes de todos los rincones del mundo y con diferentes niveles culturales, todo eso sentó las bases del Estado y a partir de ello se fue desarrollando. Y eso fue el mérito de Ben-Gurión. Pero su misma forma de ser autoritaria fue el factor determinante de su ceguera en cuanto a los cambios que se estaban dando en el mundo en general y en la sociedad en particular. Su sueño era un país de agricultores, aunque de la mano de Shimon Peres, en 1956, se sentaron las bases para el desarrollo nuclear en Dimona, sin tener en cuenta cómo avanzaba la tecnología. Fue piloto de tormentas como la época de la Segunda Guerra, la Guerra de Independencia, la Guerra de 1956 y la de los 6 días, aunque el gobierno estaba en manos de Levi Eshkol. Y es indudable que pese a sus errores, es el padre fundador del Estado de Israel, el mismo que el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv pronunció las palabras: por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel y del movimiento sionista, estamos reunidos aquí en el día de la terminación del mandato británico sobre Eretz Israel y en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel que será conocido como el Estado de Israel. Pues sin duda unas fechas muy importantes para recordar en estos días. Muchas gracias, Sisi, Israel Winicky, por habernos recordado estas efemérides y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.